Hermanos, que el Señor les bendiga. Por aquí una vez más en el segmento Tomando un cafecito con Dios, tomando un café con Dios. Y ya me encuentro aquí con mi hermana Mila. Gloria al Señor. Contentas, felices, porque estamos un sábado más juntas para la gloria del Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde, gloria al Señor, tarde lluviosa, Así Galimar, es. pero yo sé que aún siendo lluviosa, la presencia de Dios está con cada uno de nosotros, Galimar. Amén. Y qué lindo, ¿verdad? Que podamos estar juntas en esta tarde y también sentir, ¿verdad? Esa brisita, esa lluvia, mientras estamos en este café con Dios, que no tenemos el café. Pero como dice una hermana, ¿verdad? Como nos acabó de decir una hermana, no es el café, es su Es su presencia. presencia. Y Amén. la presencia del Señor está en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Nosotros hemos estado hablando, ¿verdad? Sobre Dalila, Mila. Ujú. Un tema poderoso que nos ha enseñado, ¿verdad? A través de la palabra del Señor, ¿verdad? Cómo cuidarnos, ¿verdad? Y evitar, ¿verdad? Que podamos caer en las garras del enemigo, Sí, Garimar. así es. Porque Él viene a robar A matar y y a a destruir. destruir, Ujú, ¿verdad? Y él, ¿verdad? Vemos este escenario de Dalila, cómo ujú. ella, ¿verdad? Fue seducida, Seducida. ¿verdad? Por el pecado, ¿verdad? Ujú, Hasta el punto que la convenció y ella, ujú, ¿verdad? Quedó tan atrapada, ¿verdad? Que al ujú. final, ¿verdad? Cayó. Cayó. Ella pudo, ¿verdad? Por el propósito que ella, ¿verdad? Decidió. Sí, y vimos cómo, ¿verdad? Cómo el enemigo comenzó entrando quizás por alguna debilidad que ella tenía Amén. a raíz del dinero, Así ¿verdad? es. Y cómo ella, ¿verdad? Traicionó la confianza de su amado, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya, por quizás una debilidad que ella tuvo, ¿verdad? Ese pensamiento dejó, Ujú. ¿verdad? Que sus oídos escucharan lo que ella no tenía que escuchar Sí, hasta quedar atrapada atrapada en esa trampa. totalmente. Y hemos hablado, hermana, que por eso es que hay momentos que tú tienes que detener, ¿sabes? Ujú. Tú no puedes escuchar cualquier cosa, porque hemos hablado muchas veces que Sí, la fe viene por el oír viene por el oír. y muchas veces nos ponemos a escuchar Lo cosas que que no no tenemos que tenemos que escuchar. escuchar, mi Cambia el gente. tema Sí, y no, muévete. el Señor, hablamos también, tocamos un poquito de José, ¿verdad? De esos momentos en que, de ese momento en que José pudo ver, ¿verdad? Cómo la tentación llegó a su vida y cómo también él pudo ver la salida, ¿verdad? Para no fallarle al Señor, Así es. para no fallarle, ¿verdad? Fallarse a sí mismo, ni fallarle a las personas que, ¿verdad? Pusieron en él, ¿verdad? Su confianza. Y él Amén. prefirió salir huyendo, ¿verdad? Que cometer, ¿verdad? Ese error, ¿verdad? Con la esposa de Potifar. Amén, porque es que la palabra nos lo dice, ¿verdad? Que Ujú. con la tentación juntamente viene la salida. Sí, y él pudo ver la salida. Y Así el es. Señor nos ha enseñado a través de Dalila que podamos, ¿verdad? Ver la salida en todo, ¿verdad? Lo referente a lo que el Señor quiere que nosotros estemos, ¿verdad? Velando y orando en todo Amén, en todo tiempo. tiempo. También nos habló, ¿verdad? De ese jefe de familia, que, ¿verdad? Si el jefe de familia supiera, ¿verdad? Que el ladrón viene a tal hora, él estaría Velando. velando. Y así mismo, de esa manera, el Señor nos quiere alerta, como mira, como Alerta. velando para que el enemigo no entre para hurtar nada, Amén. ¿verdad? No le demos ese break. No le demos ese break. Y Dalila, ¿verdad? Dio paso y rienda suelta, ¿verdad? A escuchar y de ahí, ¿verdad? Conectar con algo que ella tenía en su corazón. Amén. Porque dice la palabra del Señor que donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. Tu tesoro. Ujú, Sí, al ella, ¿verdad? Haber escuchado, ¿verdad? La sedució, la convenció, se lo llevó tan y tan profundo a su corazón que ella fue insistentemente muy cada insistente. día, ¿verdad? Ujú, Para que con chantaje y con manipulación y toda la ujú. cosa, para convencer, ¿verdad? Y que Sansón le dijera el secreto de su fuerza. Sí, hasta que finalmente, como dice la palabra, ¿verdad? Él abrió su corazón y ahí, ¿verdad? Dijo,
¿verdad? De dónde venía su fuerza. Así Y es, ahí es donde vemos, ¿verdad? Cómo ella también lo hizo tropezar a él, así es. ¿verdad? Porque esto es como una cadena, esto es como un efecto dominó. Sí, Caigo yo, sigue cayendo el otro y el otro. Eso fue un efecto dominó, ¿verdad? exacto. Como quien dice. Cayó también Sansón en medio de la Así es. situación. No, Mila, y habíamos hablado, ¿verdad? Que él entró en el juego, Sí. porque vimos, ¿verdad? En el sábado pasado, como en varias ocasiones él, a través del juego, ¿verdad? Le decía, supuestamente, ¿verdad? El secreto, cuando no era Ujú. así, sino que era para engañarla. Pero al final, él también, ¿verdad? Le dio esa entrada. Él le dio esa entrada y cayó en un jueguito donde él pensaba que la presencia de Dios lo iba a respaldar en ese juego. Sí, Pero hubo una situación muy triste y lamentable que estuvimos tocando el sábado pasado, y es que ya la presencia de Jehová se había apartado de él. Porque es que estar en la presencia del Señor, estar en los caminos del Señor es cosa seria. no es un juego. No, Porque pensamos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, Galimar, que no podemos contristar al Espíritu no. Santo, porque esa tercera persona de la Trinidad tiene sentimientos. Entonces, cuando Él comienza a morar en nuestro corazón y Él ve que nosotros no le hacemos caso ante las alertas que Él nos hace, Él se va contristando. Así es. Y si nosotros no tomamos cartas en el asunto a tiempo, nos va a pasar como le pasó a Sansón. Así es. Ujú. Las alertas estaban. Las Las alertas alertas estaban, estaban porque de sí, la primera él ya vio, ¿verdad? sí. Las intenciones de ella. Y que en la relación pasada que él tuvo también, También, ahí amiga. pudimos ver que él también cayó en un juego. Sí, también podemos ver que es una debilidad también que él Sí, tenía él tenía con una las mujeres, debilidad. con la mujer que amaba, ¿verdad? Porque él la amaba. Sí, porque él veía y le gustaba. Sí, y la quería. Veía pasar una escoba vestida de dama y decía, me gustó, como diría Mía, me Sí, gustó. Pero esto es por, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Podamos reírnos un poquito, pero la realidad es que esto es una situación bien seria sí. que el pueblo de Dios, ¿verdad? Puede estar atravesando en Amén. este último tiempo donde el Señor, ¿verdad? Hubo un momento en que Jesús fue al Getsemaní, ¿verdad? Y se llevó a Pedro. Y hubo otro más, no sé si era Pedro y Juan, pero yo sé que esos dos discípulos fueron con Jesús y Jesús esperaba en ese tiempo de angustia que ellos, Ora- ¿verdad?, le acompañaran a orar. Pero resulta ser que cuando Jesús venía, los encontraba Durmiendo. durmiendo. Y el Señor no nos quiere durmiendo. Y vemos a Jesús como le deja saber a los discípulos bien claro que van a llegar días en que, mira, necesitamos velar y orar, porque el espíritu tiene toda la disposición, pero la carne es débil. Sí. Y, ¿verdad? El Señor trae a mi mente que Jesús le decía, no han podido orar ni tan siquiera una hora. Hermano, una hora. Ahí nosotros vemos, ¿verdad? Esa Ujú. conexión de Jesús, que él oraba en todo tiempo. O sea, Sí, eran horas y sí, en todo momento. porque era en todo tiempo. Y el Señor nos dice en Primera de Tesalonicenses, orad sin cesar. Y sin cesar es sin Todo el interrupciones. tiempo. Es que nuestra mente y nuestro corazón se conecten a esa oración, ¿verdad? Amén. A ese clamor constante. Porque el enemigo no se cansa. No. No, él no se cansa. Y aquí, ¿verdad? Haciendo en este resumen, ¿verdad? Como el Señor, ¿verdad? Nos va alineando hacia su propósito. Inclusive anoche, en la media vigilia, estuvimos conectados y el Señor, ¿verdad? Hablaba sobre ese cerco y vallado que nos hablaba Ezequiel. Amén. ¿Verdad? El Señor esperaba que hubieran hecho cerco y vallado para él no, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya, destruir. Pero más sin embargo, dice la palabra del Señor que no hubo uno que hiciera cerco y vallado. Y ese cerco y vallado hay que hacerlo, Así es. ¿verdad? Para que no se abran grietas y el enemigo no entre por ahí. Y esa es la alerta que el Señor, ¿verdad?, le quiere traer a la iglesia, porque hoy vamos a llevar, gloria al Señor, una parte importante y quiero leerles, ¿verdad? Vamos a cerrar hoy Amén. con Con Dalila Dalila. ¿verdad?, con Sansón, porque ya Dalila, después de haber entregado a Sansón, no se vuelve a mencionar No, en la Biblia. no.
¿verdad? Y el Señor nos lleva, Galimar, a los dos cimientos. A Poderoso. los dos cimientos, gloria al Señor, en Mateo capítulo 7, versículo 24. Vamos a estar leyéndole, ¿verdad? Hasta el versículo 29 y vamos a meditar un poquito, ¿verdad? En esta palabra. Amén. Amén. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Poderosa palabra, ¿verdad, Galimar? Poderoso. Así que esta palabra la vamos a dejar ahí pendiente y vamos a conectarla, ¿verdad? Con lo que nos resta, gloria al Señor, ¿verdad? De Sansón. Porque aquí vamos a ver, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? ¿Cómo terminó Sansón? Si Amén. terminó en el propósito, si no terminó en el propósito. No sé si usted, hermano y amigo que me escucha, ha leído esta porción, pero en esta hermosa tarde vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Este capítulo, ¿verdad? Que nos resta de terminar del capítulo 16 de Jueces. Gloria al Señor, aleluya, porque aquí nos va a hablar, ¿verdad? De la muerte de Sansón. Pero Así antes es. de hablar de la muerte de Sansón, vamos a comenzar, ¿verdad? En ese versículo 20, ¿verdad? Que fue donde nos quedamos el sábado pasado, Galimar. Amén. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Qué fuerte, Galimar. Muy triste. Muy triste. Wow. Que el Señor, ¿verdad? Que ese Espíritu Santo del Señor se aparte de ti, Ujú. que es el que te capacita en todo, que te da En fuerza todo, en todo. en todo. Y lo más poderoso de esto es, Galimar, que no le sacaron los brazos, no le sacaron los pies, le sacaron los Los ojos. ojos. Y es necesario, a mí me lleva a ese pensamiento de un ciego que iba detrás de Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? No sé si recuerdo. Y él le dijo que yo pueda ver, que yo pueda recibir la vista. Qué importante, ¿verdad? Es nuestra vista. Qué importante es nosotros poder ver, ¿verdad? Lo que Dios quiere que nosotros veamos. Qué importante es tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para nosotros poder ver lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Amén. Y el Señor también trae a mi mente un versículo, ¿verdad? Que es el que dice que si tus ojos te son ocasión de caer, ¿verdad? Que es mejor Que los arranque. que los arranque. Y no los arrancó él, ¿verdad? Pero Se se los los arrancaron y arrancaron. también todo viene porque él se fijó en ella, que tal Ajá. vez podía ser hermosa por dentro, pero por fuera, hermano. Ajá. Por... Por fuera, pero por dentro. Amén, así. Pero por dentro. Y por eso es que el Señor nos lleva a los dos Sí. cimientos. Porque vemos que Sansón, ¿verdad? Su vida fue basada en un propósito, Amén. en la palabra. Él conocía a Jehová. Amén. Él conocía a su Dios. Amén. ¿Verdad? Que quizás no toma en cuenta unas cosas, ¿verdad? Porque aquí vemos a Sansón descuidado. Ujú. Y cuando nosotros nos comenzamos a descuidar, comenzamos a fundamentar nuestra casa sobre la arena. Amén. Y aquí vamos viendo, gloria al Señor, ¿verdad? Cómo el enemigo comienza a destruir el propósito por el cual fuimos llamados, Galimar. Amén. Porque le cortan su Su pelo, pelo. Amén. le arrebatan sus ojos. El enemigo aquí vemos Y, lo, claramente, y le ataron con cadenas, dice. le ataron con cadenas.
porque cuando el enemigo, ¿verdad?, entra a la casa y la ve ordenada y limpia, manda a buscar A otros a 7. sus secuaces, A sus como yo digo, secuaces. a sus secuaces para llenarla. ¿Y qué pasa? Que va arruinando la vida del hombre. Y vamos a ver qué más dice adelante. ¿Qué más? Amén. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, perdón, y para alegrarse y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Qué fuerte. ¿Sabe que el enemigo pensaba que ya iba a tener la Sí, victoria? ya el enemigo comienza a celebrar y sobre todo el enemigo cuando quiere venir a hurtar, a matar y a destruir, él se alegra de Ujú. que tú caigas. Sí. Él comienza a burlarse porque ellos se juntaron para ofrecer sacrificio a su Dios, ¿verdad? Y para alegrarse o alegrarse de lo que a ti te pasa, de lo que el enemigo hace en tu vida. Y me encanta porque más adelante dice, gloria al Señor, aleluya. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Wow. Así que él era un medio de diversión para el Sí, enemigo y para, ¿verdad? el Para... enemigo se goza de ver al pueblo de Dios destruido. El enemigo se goza cuando nosotros nos descuidamos y comenzamos a padecer por medio de sus patrañas, como yo digo. Sí, de sus mismas patrañas. Claro, claro que sí. Y mira lo que dice, y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Wow. O sea, que el enemigo nos comienza a usar como juguete, Como un juguete, como si no sirviera, como si no valiera. como si no valieras, como si no valieras nada. Pero Sansón, que comenzó a construir su casa sobre la roca, lo vemos retomando su posición. Amén. Lo vemos tomando, ¿verdad? Retomando el propósito por el cual él fue llamado, Amén. cobrando fuerzas, pero no lo hizo por sus propios medios, No. sino por medio de la humillación. ¿Qué dice más adelante, Galina? Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto Wow. habían como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Y el Señor me lleva a que el enemigo nunca va a estar solo, amiga. No, Nos alinean el mismo pensamiento, él va a buscar Galimar. personas para que haya más Sí, personas que se porque burlen de ti. tú crees que dice que la casa estaba ordenada, porque mira, Sus no es secuaces. casual, porque dice que la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos. O sea, Como 3000 hombres y mujeres. bueno, dicen, ¿verdad? Yo he leído, ¿verdad? Que esto es comparado a un ejército. Aunque a un ejército acampe contra mí, no No te temerá mi mi corazón. corazón. Por eso lo importante de esto es guardar nuestro corazón. Porque cuando no guardamos nuestro corazón y lo descuidamos como lo hizo Sansón, el enemigo hizo con él lo que le dio La la gana. gana. Así que mandaron a, mira toda esa gente, esto lo vemos aquí, es que de verdad que Dios está Yo pasado, me nuestro imagino Dios a es Sansón maravilloso. ahí, Sí. solo. Ujú. Y todos esos 3000 hombres y mujeres alrededor de él riéndose, Riéndose. burlándose. Y haciendo de él, él estaba haciendo como un juguete para ellos. Porque eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Somos sus títeres, marionetas, somos su juguete. Y aquí vemos, gloria al Señor, aleluya, cómo es que el Señor conecta la palabra una con la otra, ¿verdad? Porque el Señor dice que cuando la casa está, mira, limpia, bonita,
y la encuentra desocupada, ahí él viene, no solamente viene el enemigo solo, sino el que viene con todo su ejército. Amén. Y dice que el postrer estrado es peor que el El primero, primero. dice la palabra del Sí, que Señor. vienen 7 más fuertes de los que ya, ¿verdad? Pero Sansón, ¿verdad? Hizo algo, Sí. Y aquí vemos la misericordia de la Dios. misericordia de Dios. Que aunque muchas veces el enemigo piensa que ya tiene la victoria, que ya nos tiene derrotados en el suelo. Aquí es cuando vemos, ¿verdad? Cuando el Señor nos levanta, porque levantamos nuestra mirada Sí, Señor, a los a los montes. montes. Dice que entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así que vemos la humillación de Sansón. Acuérdate. Entonces Sansón Clamó. clamó y le dice, acuérdate ahora de mí. Sí, porque el Señor se había apartado de él. Y el Señor, ¿verdad? Se acordó de él, escuchó su clamor, escuchó su oración, ¿verdad? Porque él dijo, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y no tardó en llegar. El Señor no tardó en llegar, pero me encanta porque él oró por el propósito que Dios había, ¿verdad? Él había sido, Sí. él había nacido Que él con ese sabía del propósito. propósito. Ese era el propósito de Dios. Cumple tu propósito en mí, Señor. Qué lindo es poder decirle al Señor, cumple tu propósito en mí. Me encanta porque me lleva en este tiempo que comenzamos, ¿verdad? Con la Semana Mayor, en ese momento en que Jesús se va al Getsemaní. En ese momento que él estaba en el Getsemaní y le decía al maestro, al Padre, mira que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. El hacer su voluntad, gloria al Señor, era el enfoque de Jesús. Amén. Sus ojos estaban puestos en eso. No, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y vemos aquí, ¿verdad? A Sansón orando para que ese propósito, ¿verdad? Se cumpliera. Amén. Que era, ¿verdad? Tomar venganza sobre los Sí, filisteos, era derrotar a los era derrotar filisteos. a los filisteos. Y aquí dice la palabra que asió luego Sansón de las 2 columnas de medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y esto me lleva a Ja. Galimar a ese camino recto, Ok. ni a izquierda ni Ni a a derecha, derecha. ni a izquierda ni a derecha. Hoy el Señor nos dice, Ni a... ya no miremos más ni a izquierda ni a derecha y retomemos el camino recto que el Señor trazó para cada uno de nosotros. Bello, hermoso. Porque eso es lo que quiere Jehová. Y ahí, Poderoso. ¿qué pasó? Que dijo Sansón, ¿verdad? Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Propósito cumplido. Así es. Propósito cumplido. Y es lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Sobre los 2 cimientos. Él había construido su casa sobre la roca. Él sabía que había un propósito bien grande, ¿verdad? Sobre él. Que en un momento dado, ¿verdad? Le puso arena porque le puso arena. Pero vemos que finalmente el Señor tuvo misericordia y él retomó su propósito. Amén. Y lo hemos cumplido. Su El casa no se propósito cayó se por cumplió. completo. No. No, porque vemos a un Dios misericordioso que nos da la oportunidad, ¿verdad? Que aquella arena que en algún momento le pusimos a la casa no fue la roca, pero le echaron arenita a aquella casa que se comenzó.
hubo la oportunidad de volver a retomar, ¿verdad? Ese cimiento, Así es. esa construcción, ¿verdad? Sobre Jehová, porque él clamó nuevamente a Jehová y él escuchó su clamor. Amén. No, y aunque él, ¿verdad? Murió en ese Ujú. proceso, yo entiendo que el Señor llegó a su pronto auxilio, Sí, llegó a traer yo salvación, entiendo que sí también. porque él clamó, Ujú. ¿verdad? Y cuando clamamos, estamos en esa, él se arrepintió de lo que había pasado. Sí. Hubo arrepentimiento, Amén. ¿verdad? Y Sansón y Dalila nos enseñan lo que es construir la casa sobre la roca y construir la casa sobre la arena. Aquí no dice el final de Dalila, No, porque no nos dice el final de Dalila. Pero yo entiendo que fue grande su ruina, sí, porque el Señor me lleva y me dice, fue grande su ruina. así es, Yo entiendo que sí, pero no solamente no fue para ella, también Sansón tuvo las consecuencias así es, tristes, sí, consecuencias tristes, porque vemos el perdón de Dios, amén, pero las consecuencias las tenemos que atravesar, sí, que fuéramos, ¿verdad? Que haya muerto. sí, y que le hayan arrancado los ojos, le llevan a Gaza, gloria al Señor, aleluya, y lo ataron, ¿verdad? Con cadenas para que moliese en la cárcel. Así que fue triste, Sí, ¿verdad? Lo que él tuvo que atravesar para volver a clamar al a Señor. Dios. Y qué linda es la misericordia de Dios, Calimar, porque el Señor siempre nos da la oportunidad Ujú, de que podamos, ¿verdad? sí, Arrepentirnos a tiempo sí, y que su palabra nos muestra que siempre la salida va a estar ahí. amén. Yo, ¿verdad? El Señor me trae ahora como ese libre albedrío, porque el Señor se Sí. apartó de él, ok, vamos a dejar que tú hagas con, ¿verdad? Que tú prosigas Ujú, caminando como ya, ¿verdad? ujú, Muchas veces las personas se disponen en su corazón a hacer. ujú, Y atravesamos cosas difíciles hasta que, ¿verdad? ujú. Volvemos a levantar nuestra mirada y el Sí, Señor viene a nuestro pronto auxilio, porque la misericordia de Dios es grande. sí. Sí, y ese libre albedrío es uno que nosotros debemos de tomar conciencia en él, Amén, porque siempre la decisión va a estar en nuestro corazón. amén, Nosotros decidimos qué hacer. El Señor nos da su palabra y de ahí nosotros decidimos si seguimos o no. Porque ciertamente cuando decidimos no seguir, es como si estuviéramos ciegos. que no lo necesitamos. Sí, porque dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, es su palabra la que nos va a alumbrar el camino. No hay Ujú, de otra. así A es. veces las personas esperamos que nos digan otra cosa que no tenga que ver con la palabra. Ay, pero es que tú todo lo asocias con la palabra. Es que vivimos en la palabra. Es esa palabra la que nosotros necesitamos para nosotros seguir por el camino que Dios ha trazado en nuestras vidas. Amén. Y por eso es que vemos, ¿verdad? Cuando Sansón dice, no, espérate, es que no hay de otra. No hay de otra. Yo voy a clamar a ese Dios que me llamó, a Amén. ese Dios que me escogió Amén. desde el Ujú, vientre de mi madre, ujú, porque es el Dios que me va a respaldar, ¿verdad? Y ujú, así lo hizo. ujú. Imagínate dos columnas. Es más, imagínate los cimientos de una casa. Ajá. Como es construida una casa. Con ese cemento, ¿verdad? Con todo lo que lleva una Ajá. construcción. La fuerza, ¿verdad? Que el Señor lo fortaleció más. Sí. Incluso mató más, ¿verdad? De lo que él había en De otros lo que él tiempos. había en otros tiempos. Esos Sí, 3.000 que, ¿verdad? sí, sí. Esos 3.000 hombres y mujeres, ¿verdad? Ujú, Fueron aniquilados y es como sí. si la venganza es de Dios. Ujú. Dios fue el que, ¿verdad? Lo vengó. Qué poderoso. Así que vemos que, ¿verdad? Más adelante dice, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 20 años. años. 20 años. Y que en esta, no, en esta tarde, ¿verdad?
podamos ver que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros, Calimán. Amén. Que por eso es que su palabra nos dice que nuestros pensamientos no son Sus pensamientos. sus pensamientos. A veces nosotros pensamos algo y o tal vez queramos resolverlo con nuestros propios pensamientos. Ah, porque es Sí. que tal vez pasa esto o esto Ujú. otro. Pero es que eso no es lo que piensa el Señor. Eso no es lo que piensa Dios. Tal vez tú dices, pensabas, ¿verdad? Cómo Dios volvió a Sansón, pero es que tus pensamientos no son los de Dios. Ujú. Y ahí podemos ver también, ¿verdad? Meditando en esa palabra, que Dios no puede ser burlado. Amén. Sí. No podemos Sí, tomar. porque el dios ellos pensaban que el dios Dagón había vencido sobre, Ujú, pues sobre el dios, ¿verdad? ujú, De Sansón. ujú. Y el único aquí Dios verdadero, el único Dios es Dios. ¿No? Y que me llama mucho la atención cuando él dice, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Sí. No siempre, amigo, que me escucha. No, No por- siempre vamos a tener la oportunidad. no siempre vamos a tener la oportunidad. Tenemos que esforzarnos cada día, ¿verdad? Por estar en su presencia y por valorar lo que es su gracia. Que ¿verdad? Valorar siempre que podamos. ¿Sabes? Que tenemos ese privilegio de que la tenemos. Sí, porque dice la palabra, el que esté firme, vele que no caiga. Y podemos caer de la gracia. Y Es- es fuerte saber que en algún momento Él se puede apartar de nosotros. y que después de haber alcanzado tanto, Lo venir a perdamos. acelerarlo, Sí. como dice su palabra, no, no, cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Amén. Vale la pena servir a un Dios todopoderoso. Nosotras podemos testificar, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, Amén. de cómo Dios, ¿verdad?, nos ayuda, nos respalda. Él es nuestro abogado, pelea por nosotros. Así que no tenemos por qué poner en juego nuestra No. salvación. Sansón puso el juego Ni en juego, nuestra relación con Dios. no, no, Perderlo a Él, no. no. Y yo ve, siempre desde que comenzamos el tema de Dalila, siempre vi a Dalila comenzando esa relación con Dios. Okay. Y Sí. cómo esa debilidad siempre lo vi de esa manera. ¿Verdad? Dalila nos enseña que cuando nosotros comenzamos una relación con Dios, debemos entregarle a Dios todas aquellas debilidades que Ujú. están en nuestro corazón. Sí. Porque en un momento dado meditaba, ¿verdad?, en algo que yo había escuchado, y es que el ser humano le permite a Dios entrar en su corazón. Eso es como tú decirle, Dios entra en mi casa y yo te voy a dejar que entres en el cuarto, que entres en la cocina, que entres en el family, Pero aquí no, pero en algún lugar no. pero en el baño no puedes entrar. Y cuando le decimos a Dios que no puede Sí. entrar en el baño, Dios es un caballero. Dios es un caballero y él no va a entrar en el baño, Pero se va a quedar el baño sucio. pero se va a quedar el baño sucio. Y ahí fue donde podemos partir, ¿verdad?, con Dalila. Hubo algo que ella no le entregó. Y esa relación a la primera se dañó, Ujú. ¿verdad? Porque ahí vemos cómo Dalila permitió que por medio del oír entrara, ¿verdad?, esa propuesta que dañó su relación con Dios y con su amado. Así es. Está fuerte la cosa. Sí. Tampoco podemos ser piedra de tropiezo No, para otros no, y para ella fue otras. también piedra de tropiezo para Sansón. Sí, fue piedra de tropiezo para Sansón porque ella buscó su ruina, Así es. ¿verdad? Vemos al enemigo, ¿verdad? Cómo quiere que nuestras ruinas sea grande, Sí. pero Dios siempre va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Está de nosotros, Galimar, luchar, ¿verdad? Porque ese propósito se perfeccione en nosotros cada día. Amén. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la La perfeccionará. va a perfeccionar y nosotros tenemos fe de eso, Amén. pero no juguemos con nuestra salvación. Amén. Que la cuidemos, ¿verdad? Con temor y con Con temblor, temblor. porque Él está cerca. Él está Amén. cerca y no podemos jugar con eso, amén. No. Así que qué poderosa Qué serie. hermoso, ¿verdad? Este cierre de Ujú. este tema tan poderoso y tan fuerte, ¿verdad? Como es Dalila. Sí, Pero hemos aprendido mucho, Mila, y yo sé que los hermanos también, ¿verdad? A que siempre, ¿verdad? Vamos a tener esa salida. ujú,
Y como ya mencionaste, ¿verdad? A cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Sí, para que pueda cumplirse el propósito de Dios, ¿verdad? Tal cual Él lo diseñó. Porque Amén. quizás a lo mejor en el Señor no estaba que Él tuviera, ¿verdad? Ese final, Amén. ¿verdad? Pero aún así, aún teniendo ese final, vemos cómo Dios cumple Cumplió su su propósito. propósito. Amén. Ujú. Esperamos, ¿verdad? Que se hayan gozado, que el Señor haya ministrado su vida, ¿verdad? Y que se sigan conectando con nosotras, porque el Sí, próximo tema, ¿verdad? Del próximo sábado va a estar poderoso también. sí, Y no creo que Galimar. le demos un preview a los hermanos, ¿Verdad que no? Ay, Oh, sí, sí, sí. Ah, sí. pues cuéntale. Pues mira, el sábado que viene comenzamos, ¿verdad? Con la serie El poder de tus palabras. Poderoso, Porque el poder de tus palabras son palabras proféticas que salen de tu boca. Y le poderoso. voy a dar una ñapita. Adelante. Vemos que nuestra boca tiene poder Así es. a tal punto que viene a mi mente ese tiempo del profeta Eliseo, donde habían unos jóvenes que le decían calvo, calvo, calvo. ¿Y qué pasó con el profeta? Conéctese en el próximo sábado para que se enteren qué pasó. Así es. Nos vemos el próximo sábado Dios les bendiga, rica. y abundantemente.